Muy buenos días, les damos la bienvenida a este webinar titulado Financiando el crecimiento mediante la gestión de flujo de caja, tasa de crecimiento financiable internamente. Este webinar es presentado por EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Agradecemos nos hagan llegar todas sus preguntas mediante el botón de Q&A ubicado en el panel de control de sus pantallas. Las mismas serán respondidas por nuestros expertos al finalizar la sesión. O bien, en caso de que no sean resueltas en vivo, les daremos respuesta vía correo electrónico. Además, comentarles que debido a la situación actual, cada uno de nuestros expositores se encuentra desde sus hogares, por lo que les pedimos disculpa de antemano ante cualquier tema de conexión o comunicación que podamos tener. El día de hoy nos acompaña Giovanni Artavia, socio de Estrategia y Transacciones, y Esteban Brenes, quien es director ejecutivo también de Estrategia y Transacciones, ambos expertos de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Don Giovanni, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos y le cedo la palabra. Muchas gracias, Carolina. Muy buenos días a todos. Bueno, tal vez repasando rápidamente, vamos a ver un poquito lo que es la agenda digamos, de este webinar. Básicamente lo que vamos a iniciar es con lo que son los drivers de crecimiento de las empresas, entender un poquito el porqué, la importancia, ¿verdad?, del crecimiento y a qué está ligado el mismo, para luego hacer un análisis también, lo que es el ciclo de caja operativo de los negocios, que nos lleven a determinar cuál es el efectivo requerido por cada dólar de venta y también la cantidad de efectivo generado por cada dólar de venta. Estos dos parámetros son los que nos van a ayudar a lo que es el objetivo también de la charla, ¿verdad?, que es determinar esa tasa de crecimiento autofinanciado del negocio. Después vamos a entrar un poquito a ver cómo se puede maximizar ese crecimiento autofinanciado, o sea, qué palancas hay para hacer algún crecimiento adicional. Y por último, un tema también relevante es cómo alineamos los temas de operaciones y administración de activos, que a veces tienden a ir por sendas un poquito diferentes. Entonces es un poco la agenda. Y ya para iniciar entonces, vamos a, como decía ahora, por qué es importante, digamos, cuáles son los drivers de crecimiento de las empresas y por qué. Esto nos lleva a lo que es el análisis de valor. Entonces, si bien la idea de la charla es, como mencionaba Carolina, es entender cómo financiar el crecimiento mediante la gestión de flujo de caja, ¿verdad? Y para ello tener una tasa de crecimiento, financiarlo internamente. ¿Por qué es importante esto? Realmente es importante porque sabemos que todas las decisiones que toma un empresario, ¿verdad?, o una administración, tienen que tener un fin importante, que es generar valor para el negocio. Entonces, en función a eso, algunos drivers de valor que generalmente estamos atendiendo, ¿verdad?, son la capacidad de generación de flujo de caja, ¿verdad?, que obviamente entre mayor generación de flujo de caja tenga un negocio, mayor valor va a ir generando. El crecimiento orgánico, que es el crecimiento generado internamente, que también conforme vayamos creciendo, debería ir generando mayor valor. Pero esto viene asociado a un tema también de riesgo, que sabemos que generalmente también, si asumimos muchísimo riesgo, puede ser que esto vaya en detrimento del valor. Entonces son consideraciones que hay que tener. Y hay otras opciones también disponibles, como el crecimiento inorgánico, que en teoría, ¿verdad?, en teoría, deberían ayudarnos a generar valor. Y digo en teoría porque muchas veces, ya lo hemos visto, ¿verdad?, se hacen adquisiciones o hacen fusiones que terminan al final, más bien hasta destruyendo un poco de valor, ¿verdad? Porque no se hace un proceso de integración adecuado, porque no se capturan las sinergias que se esperaban, porque el precio pagado fue más alto de lo que debió haber sido, etcétera. Entonces, pero en principio, esas opciones deberían tender también a generar valor, ¿verdad? En la siguiente, bueno, en esta charla nos vamos a centrar en los dos primeros, ¿verdad? Que estamos hablando de la capacidad de generación de flujo y el crecimiento orgánico. Entonces, en la siguiente, vamos a ver que los drivers de crecimiento, ¿verdad?, también de las empresas, pueden estar enfocados en situaciones internas y situaciones externas. Entonces, tenemos, por ejemplo, lo que es la industria del sector en los que opera el negocio, ¿verdad? Podemos estar en sectores o industrias que
que tienen un boom, ¿verdad? Que están en crecimiento y por lo tanto esto, digamos que facilita, entre comillas, el crecimiento de las empresas. Pero también podemos estar en sectores que están muy reprimidos y por más que nosotros tratemos de hacer algún esfuerzo, ¿verdad? Por generar crecimiento, se va a dificultar. El enfoque estratégico, a veces decisiones estratégicas internas, ¿verdad? Afectan en la tasa de crecimiento porque tal vez no es la mejor medidas o las mejores medidas que se han tomado y por lo tanto esto puede tener un efecto, como también la buena visión que pueda tener un negocio, ¿verdad? Estratégicamente hablando, le puede generar valor. Otro tema importante es la solidez del balance. Entre más sólidos sean nuestros estados financieros, ¿verdad? Tengamos un balance, ¿verdad? Sólido, más fácil, entre comillas, se puede hacer también generar valor, porque podemos estar con una situación patrimonial, digamos, fuerte ante cualquier eventualidad. La administración del flujo de caja es importantísimo, esto lo vamos a ver a lo largo de esta presentación, ¿verdad? Esto, cómo hacemos para administrar de una manera adecuada nuestro flujo de caja. El entorno macroeconómico es clarísimo también que afecta nuestras decisiones de crecimiento, ¿verdad? Y nuestras decisiones de inversión, porque en un entorno macroeconómico complicado, aunque nuestra compañía esté relativamente bien, nos puede perjudicar, ¿verdad? Tanto el acceso a los clientes como a proveedores o a situaciones, digamos, de riesgo adicional. Y hay otro tipo de aspectos como son los cambios tecnológicos, que si estamos en el lado donde está el cambio tecnológico nos puede beneficiar. Si estamos en el otro lado, donde más bien estamos con la tecnología más vieja, podemos tener un efecto negativo. Y también hay cambios normativos. Ahora, muchas veces las regulaciones, las normas internacionales o en empresas financieras o reguladas, los cambios normativos nos pueden ayudar o nos pueden perjudicar eventualmente. Y la gráfica de la derecha resume un poco lo que tiene que ver con el factor crítico, ¿verdad? Del flujo efectivo. El flujo efectivo, ¿verdad? Tenemos esto que son decisiones operativas, como mencionábamos, donde está la parte de generación de ingresos, ¿verdad? Tanto por, ¿verdad? Temas de precio y volumen. Está la parte de gastos, ¿verdad? Operacionales. Ahí tenemos el costo de ventas. Entonces entra muy claramente lo que tiene que ver con adquisición de materia prima, lo que es el pago de la mano de obra. Tenemos gastos operativos. Todos estos generan salidas de efectivo. Y después también tenemos temas, obviamente, impositivos ligados a la parte operativa del negocio. Pero por otro lado, tenemos lo que es la parte de capital empleado, donde tenemos tanto el capital de trabajo, ¿verdad? Que es la administración del inventario, de las cuentas por cobrar, de las cuentas por pagar, y el capital, digamos, relacionado ya con activos fijos, donde están las planta de equipo y las propiedades. Entonces, todas estas variables al final generan salidas de efectivo, ¿verdad? O sea, tenemos los ingresos de efectivo, pero tenemos una serie de variables que generan salidas de efectivo y que van a afectar, lógicamente, nuestra administración de este ciclo de efectivo y, por lo tanto, nuestras posibilidades de crecimiento futuro, ¿verdad? En la siguiente, un tema muy importante, digamos, es que se requiere efectivo para generar efectivo, ¿verdad? O sea, necesitamos para arrancar un negocio, necesitamos para crecer un negocio, acabamos de ver que es para capital de trabajo, para gastos operativos, inversiones de capital, impuestos. Entonces, el reto realmente es cómo balancear el consumo de efectivo y la generación de efectivo. ¿Cuánto efectivo se requiere? ¿Cuál crecimiento es el que necesitamos? Entonces, aquí el punto clave, que es estimar esa tasa de crecimiento de la operación actual, ¿verdad? Para poder sostener internamente, digamos, este crecimiento. Y por otro lado, también ver cuándo se puede hacer requerido hacer algún ajuste en las operaciones y cuándo puede ser necesario ya ahí sí recurrir a un financiamiento externo o a otro tipo de fuente de financiamiento. Vamos a verlo ahora también en unos ejemplos con Esteban, donde la tasa de crecimiento la estamos aplicando a una compañía, digamos, X, pero también es importante mencionar que este ejercicio realmente, aunque se pueda ver a veces un poco simple, puede ser aplicable a compañías de cualquier tamaño, se puede hacer a unidades de negocio, a segmentos de mercado, para poder evaluar distintas líneas de producto o líneas de servicio. También usualmente se utiliza información histórica, pero también se puede utilizar información proyectada para ver qué efecto podría tener las medidas que estoy tomando sobre la tasa de crecimiento esperada a futuro.
Entonces, los dejo con Esteban para ir viendo un poquito la parte de determinación de la tasa de crecimiento y después volvemos para ver algunos otros puntos relevantes. Gracias, Giovanni. Buenos días a todos. Como bien explicaba Giovanni, lo que vamos a tratar el día de hoy es un marco conceptual que a veces no es no es tan simple a la vista, porque de hecho, bueno, nosotros usualmente los que nos dedicamos a la parte financiera, pues nos gusta mucho ver lo que son los análisis verticales y horizontales de esas variables en cuanto a entender cómo es que evoluciona nuestro negocio, cuáles han sido sus crecimientos y pues qué representan todas estas variables. Este marco conceptual que vamos a ver hoy, básicamente lo que se compone de tres grandes elementos, que es hacer una interrelación yéndose un poco más hacia adentro de la compañía para entender cuál en principio sería mi capacidad como entidad de crecimiento para que puedo yo sostener o financiar con mi propia operación. Es cuánto efectivo estoy liberando y que me permite pues reinvertir y crecer un poco más. ¿Cuáles son los elementos que se consideran para esta tasa o para este crecimiento financiable internamente? Es pues de los elementos iniciales que explicó Giovanni, están en lo que es el ciclo de caja operativo. Vamos a ver un poquito más en detalle a qué nos referimos con eso. Un segundo punto, ¿cuál es el efectivo requerido para financiar cada dólar de ventas? Hablamos de que claramente todo el dinero que se invierte pues en una compañía toma diferentes destinos para un propósito común, que es precisamente generar ese crecimiento, ese valor adicional. Pero lo importante aquí es ver efectivamente qué requiero yo para financiar cada dólar de ventas que genero. Y un tercer elemento es el efectivo generado por cada dólar de ventas. Con base en esa inversión que yo estoy haciendo, ¿qué es lo que estoy produciendo? Y lo que estamos viendo básicamente es llevar este marco conceptual a la unidad. ¿Cuánto por cada dólar para que me permita entender en su unidad mínima, llamémoslo así, qué es lo que estoy yo pudiendo generar? Entonces, básicamente con estos tres elementos podemos determinar, digamos, cuál sería esta tasa. Vamos a ver, ¿qué me permite, más allá del cálculo, poder, digamos, concluir o entender de la aplicación de esta tasa? Pues básicamente tener un conocimiento del potencial real de crecimiento interno en condiciones actuales, porque efectivamente el objetivo del cálculo de esta tasa es ver con mis recursos actuales cuál es mi capacidad de crecimiento según mis ciclos de efectivo. Retroalimentación sobre manejo y eficiencia de las operaciones. Como bien mencionaba Giovanni, esto puede ser aplicado desde negocios muy pequeños en sus inicios, unidades de negocio, compañías más grandes, diferentes sectores. Entonces, al poder tener este indicador de cuánto es lo que puedo crecer, me permite pues entender qué tan eficientemente estoy utilizando los recursos o si hay áreas en donde debería enfocarme más. Entendiendo, digamos, qué productos o clientes o segmentos pudieran representar para más potencial de crecimiento para mí y evaluar estrategias. Entender el impacto en márgenes de rentabilidad en el crecimiento. Yo puedo ser un negocio bastante rentable, puedo tener un crecimiento que vaya más allá de mi capacidad actual y cuando me doy cuenta como negocio, pues me quedé sin efectivo o resulta que tengo poca capacidad de crecimiento y tengo que ordenar primero la casa por dentro en cuanto a mis temas de capital de trabajo para poder que se libere más efectivo y poder reinvertir y ese crecimiento sea un poco más sano. Como mencionaba antes, tener retroalimentación sobre productos, clientes, segmentos que tengan mayor potencial de crecimiento y también como un parámetro para selección de potenciales targets a ser evaluados. Como les mencionaba anteriormente, es un marco conceptual, vamos a irlo viendo poco a poco y básicamente para entender las interrelaciones que hay entre los primeros componentes que vimos. Entonces, para ampliar un poquito, tenemos lo que es
ya un poco más el detalle de lo que es el ciclo de caja operativo. Independientemente de la industria en lo que estemos, todo negocio posee un ciclo de caja. Y pues básicamente este ciclo corresponde a lo que es el periodo en donde yo tengo mi capital trabajando, ya sea desde el momento en que genero las ventas, tengo mi inventario, tengo mis cuentas por cobrar, negocio con mis proveedores y pues básicamente desde que recibo ese inventario, pago a mis proveedores, logro vender mis productos y recibo los pagos de los clientes, pues esto es lo que denominamos y comúnmente todo lo manejamos este concepto como ciclo de caja operativo. Aquí, bajo este marco conceptual, básicamente, lo que tenemos es que evaluar que hay distintos factores que me afectan este ciclo de caja. Claramente hay negociaciones con proveedores, están mis condiciones de cuentas por cobrar que yo tengo con mis clientes. Sabemos que para ciertas industrias 30 días puede ser la norma, pero resulta que para otros puede ser 60 días, para otros 45. Y si tenemos pues detrimento en estas condiciones de cobro, pues tenemos pues, temas complicados con nuestro flujo de efectivo. A veces con los proveedores, si ellos tienen mucha capacidad, digamos, o mucho músculo y nos cuesta un poco más la posibilidad de negociar con ellos, pues vamos a tener condiciones que no van a ser tan beneficiosas. Todo eso me impacta mi ciclo de caja y pues esta velocidad de conversión de efectivo es la que me permite a mí poder tener una palanca o una administración para poder manejar un poco más el crecimiento. Vamos a ver, siempre lo deseable es que este ciclo de caja sea la menor cantidad de días posible. Eso va a variar mucho según la industria y el sector en el que estemos. Entonces, bajo el marco que estamos viendo, básicamente nuestro ciclo de caja operativo lo definimos como los días en que el efectivo no está disponible. ¿Y a qué me refiero con que no esté disponible? Pues básicamente el inventario que tengo en su proceso de conversión o proceso de movimiento y el tiempo en que yo voy a recuperar mis cuentas por cobrar. Ese ciclo de caja, ¿cómo se me atenúa? Se me atenúa un poco claramente con el financiamiento que me dan mis proveedores. Entonces, estos son pues varios elementos que quisiera dejar claros para efectos del ejercicio que vamos a ver más adelante. Y con esto en mente, voy a pasar a presentar un ejemplo, un casito pues, práctico, para que veamos principalmente el objetivo de la charla, que es cómo calculamos esa tasa interna con base en estos elementos de ciclo de caja. Tenemos aquí alguna información financiera de la compañía, pues, que estaríamos evaluando, donde tenemos, bueno, un P&L con ventas de 2,000, costo de venta 1,200 y pues una utilidad después de impuestos de 1,000. Aquí, básicamente, esto supone que esto incluye gastos operativos e impuestos. Parte, digamos, del objetivo del análisis es llevar esto a la unidad. Entonces, convertimos este estado de resultados sobre la base de $1. ¿Cuánto utilidad y cuánta inversión estoy teniendo por cada $1 de mi estado financiero? En este caso, básicamente tengo colocado, digamos, a nivel de costos y gastos, tengo 60 centavos por cada $1. Tengo gastos operativos impuestos de 35 centavos. Y pues tengo una utilidad que para efectos de este ejercicio estaríamos pues llevándola a hacer pues el cash que cada $1 de ventas me genera, que en este caso estaríamos hablando de 5 centavos. Por otro lado, tengo del lado de mi balance de situación lo que es las cuentas de capital de trabajo, en donde, bueno, las cuentas por cobrar, duramos recuperándolas unos 70 días. Mi inventario, su proceso de conversión toma alrededor de 80 días y las cuentas por pagar, los términos con mis proveedores son 30 días. Entonces, con base en estos elementos que tenemos acá, vamos a desagregar un poquito más el concepto del flujo de caja operativo. En el caso de este ejemplo puntual, tenemos que los días de inventario más las cuentas por cobrar me suman 150 días,
que esto es básicamente mi ciclo de caja operativo, que es donde yo tengo el inventario y la cuenta por cobrar, pues ahí a la espera de ser convertidas. ¿Qué me atenúa un poco esto? La posibilidad de que mis proveedores me permitan pagarles un poco después y por lo tanto, en términos, llamémoslo así, netos, mi efectivo no disponible durante un ciclo específico, llámese ese ciclo 150 días, lo que yo tengo de efectivo no disponible se traduce en 120 días. Esto es básicamente, digamos, uno de los primeros elementos del ejercicio que estamos viendo. ¿Por qué le llamamos no disponible? Efectivamente, puesto que mis inventarios lo convierto hasta acá, empiezo, vendo y duro recuperando 70 días y todo ese proceso, pues, me genera este plazo de 120, donde la plata, por decirlo así, está en la calle y no está en mis cuentas para poder reinvertir. Con estos elementos, básicamente, llegamos a lo que es el cálculo del segundo componente, que es básicamente por cada dólar de venta, cuánto es el efectivo que yo requiero para claramente invertir, sostener, digamos, esos niveles de capital de trabajo y los gastos de mi compañía. Entonces, si repasamos este cuadrito de la izquierda, lo que tenemos es el ciclo que vimos anteriormente, donde mi ciclo de conversión de efectivo es de alrededor de 150 días. Mis cuentas por pagar son 30 días. Y mi costo de ventas al final es 120, que representa alrededor del 80% de este ciclo, donde mi efectivo está completamente inmovilizado. Al final, todo este proceso, todos estos elementos que tenemos acá arriba, básicamente se traducen en lo que yo incorporo a nivel de costo de ventas y pues también mis gastos operativos. Entonces, ¿cómo calculo yo por cada dólar de venta cuánto es mi efectivo inmovilizado? Pues básicamente a nivel de costos de ventas, yo tengo 60 centavos que traduzco en durante cuánto tiempo de ese costo de ventas, ese efectivo se me mantiene inmóvil por cada dólar. Y eso, pues de estos 60 centavos que yo tengo por acá, tengo 48 centavos por cada dólar, que es, por decirlo así, la inversión que yo requiero, el efectivo que yo requiero para financiar ese dólar de ventas. En el caso de los gastos operativos impuestos, aquí digamos, el ejemplo lo que parte es de que efectivamente entre 0 y 150 días que yo duro convirtiendo el inventario y recuperando las cuentas por cobrar para tener ese efectivo, yo podría estar, digamos, pagando mis gastos, llamémoslo así, en un patrón uniforme durante este ciclo, y pues eso es lo que básicamente convertimos a nivel de 75 días. O sea, logro capturar efectivo por cada ciclo para poder, digamos, cubrir cada 75 días mis costos y mis gastos, por decirlo así. Entonces, la misma mecánica. Yo tomo estos 35 centavos de gastos operativos impuestos, estimo cuánto es el tiempo que está inmovilizado en relación con el ciclo de caja total y llego pues a 17.5 centavos. Esto me da un total por dólar de ventas de 65.5 centavos de efectivo que yo requiero para financiar cada dólar de ventas. Es la inversión que yo tengo que hacer a nivel de costo de ventas y de gastos operativos en función de mi ciclo de caja operativo para generar cada dólar de ventas. Una vez que yo tengo este segundo elemento, buscamos lo que es básicamente el tercer elemento, ya esto lo habíamos visto, que es cuánto efectivo, dada esa inversión, yo genero por cada dólar de ventas. Aquí yo tengo pues mi dólar, tengo mis costos de venta, mis gastos operativos, impuestos, y pues esto me permite generar una utilidad cash en este momento de 5 centavos. Entonces, ya tenemos el ciclo de caja operativo, ya tenemos cuánto requiero yo invertir para generar cada dólar de ventas y tengo cuánto efectivo genero
por cada dólar de ventas. Y aquí es donde viene ya la combinación de los elementos para determinar cuál es esa tasa de crecimiento financiable internamente. ¿Y cómo la determinamos? Básicamente es mediante la división de lo que es el efectivo que yo genero por cada dólar de ventas. ¿Y cuál es el supuesto de partida de esto? Que ese efectivo generado por cada dólar de ventas yo lo voy a reinvertir en adición a los 65 centavos que tengo para generar más crecimiento. Entonces, yo tomo estos 5 centavos, los divido entre la inversión requerida y lo que me da es que para un ciclo de caja operativo de 150 días, mi posibilidad de crecer con el efectivo que yo genero, dada esa inversión por cada dólar de ventas, es de un 7,63. Esto se me convierte en una tasa anual de 18,58%, que es simplemente las veces que ese ciclo de caja operativo se me da durante el año. Entonces, básicamente, como les comentaba, estos 3 elementos del ciclo de caja operativo, cuál es la inversión requerida para yo poder generar cada dólar de ventas y cuánto me produce ese dólar de ventas en efectivo, pues me genera esta tasa que es en principio la tasa con la que internamente yo podía crecer en adición, dados los recursos actuales que yo estoy invirtiendo en mi compañía. Entonces sería, digamos, como inicialmente el punto de partida. No sé, Giovanni, si gustaría ampliar un poquito en este punto para pasar a la otra slide. No, pasemos a la siguiente. Ok, perfecto. Ok, entonces en línea con lo que explicaba Esteban ahora, hay alternativas para tratar de crecer por encima de esta tasa de crecimiento autofinanciable. Generalmente una de las que uno piensa es en el financiamiento externo, ¿verdad? Sin embargo, el financiamiento puede no ser viable o puede tener algunas restricciones. Estas restricciones pueden estar muy alineadas a lo que es el costo, ¿verdad? La tasa, digamos, el costo financiero de la deuda, que puede impactar nuestra realidad. Puede haber también cláusulas especiales, condiciones adicionales que pide, ¿verdad? El prestamista en función a temas de pago o tiempos, ¿verdad? Que nos puedan afectar. Muchas veces también no hay acceso a esas fuentes de financiamiento, o sea, no siempre hay liquidez en el mercado o no para la fuente que andamos buscando nosotros. Va a generar también presión en la liquidez interna, porque lógicamente hay que sacar dinero para hacerle frente a la carga financiera. Y hay una menor flexibilidad de reinversión también para crecimiento futuro, dado que los flujos que están generando el negocio se van a consumir parte en el financiamiento. Entonces ahí surge, ¿verdad? En línea con lo que mencionaba Esteban, lo que se puede llamar palancas de crecimiento, que son qué medidas se pueden tomar, ¿verdad? Internamente para tratar de generar una tasa un poquito mayor de crecimiento, ¿verdad? Autosostenible. Entonces, una sería acelerar el flujo de efectivo, ¿verdad? Aquí es mejorar, digamos, la parte de administración de capital de trabajo, ¿verdad? Si nosotros logramos mejorar la rotación de inventario o logramos acelerar la recuperación de las cuentas por cobrar y por lo tanto reducir el ciclo de caja operativo que explicaba Esteban, vamos a tener un poquito más de ese efectivo, ¿verdad? Para poder generar crecimiento. El otro factor es reducir la parte, digamos, de los costos o gastos operativos, ¿verdad? Si logramos también negociar con nuestros proveedores mejores condiciones, ¿verdad? Digamos, por volumen o por situaciones, digamos, específicas. Y además de eso también logramos administrar de una mejor forma nuestros gastos operativos, ¿verdad? Tratando de reducir en términos porcentuales. Eso también nos puede liberar un poco de efectivo. Y la otra, ¿verdad? Es la de incremento de precios, que aquí esto tiene obviamente que tomarlo con mucho cuidado porque sí, efectivamente, si aumentamos los precios un poco, podemos tener mayores ingresos, pero también podría haber una reducción en volumen que compense en parte ese aumento de precios. Entonces hay que ver el efecto neto
tratando de que al final sea positivo. Ahora, esto no significa que, que son individuales, ¿verdad? También se puede hacer una combinación de estas tres palancas, mejorando un poco, no sé, las cuentas por cobrar, reduciendo un poco los gastos, incrementando levemente los precios, y tal vez los efectos individuales sean un poquito menos sensibles, pero al final permiten tener una mayor tasa de crecimiento. Algunos podrían decir, bueno, pero es que no es tan fácil, y es cierto, ¿verdad? A veces las condiciones de mercado hacen que la situación sea complicada, pero también es por la experiencia que hemos visto con muchos clientes, es que muchas veces no se le da seguimiento, digamos, necesariamente a este tipo de análisis, excepto, bueno, sobre todo cuando el negocio va bien, ¿verdad? Excepto cuando ya hay un tema complicado, ¿verdad? Por ejemplo, una situación crítica. Y lo acabamos de vivir, ¿verdad? Durante los primeros, digamos, meses o años de la pandemia, muchas compañías tuvieron que hacer cambios drásticos, ¿verdad? Y mejorar su forma de administrar el capital de trabajo y los gastos operativos. Y actualmente muchas de esas compañías siguen aplicando, ¿verdad? Esas medidas o parecidas a esas medidas que lograron aplicar en su momento y lograron, digamos, mejorar estos ciclos de, ¿verdad? De flujo efectivo y administración de los gastos operativos. Entonces, no hay que esperar, lógicamente, a que haya situaciones críticas, es estar evaluando constantemente cómo va el negocio y buscando formas de poder mejorar este ciclo de caja, ¿verdad? Para beneficio del crecimiento del negocio. Ahora con Esteban vamos a ver un poquito los efectos que podrían tener, porque uno podría decir, bueno, sí, pero ¿qué cambio podría haber si yo mejoro 2 días mis cuentas por cobrar, por ejemplo? O reduzco los gastos. Entonces vamos a ver una serie de ejemplos también para que puedan ver el efecto que podrían tener algunas de estas medidas. Ok, de acuerdo, vamos con la primera palanca. Esta primera palanca básicamente es acelerar el flujo de efectivo. En la primera columna, lo que vemos es el caso base que ya revisamos. Nada más para dar una aclaración ahí rapidita en cuanto a una pregunta que veo en el chat. ¿Cómo se calculan los 1858? Es que básicamente los 763 es por cada por cada ciclo de caja operativo. Entonces, como el ciclo es de 150 días, si tomamos 365 y lo dividimos en 350 días, eso me da 2.443 veces que se da un ciclo de caja operativo en el año. Entonces, es básicamente multiplicar este 763 por el 2.44. Ahí es donde llegamos al 1858. ¿Qué pasa si en lugar de tener nuestras cuentas por cobrar en 70 y 80 días logramos efectivamente aumentar la recaudación, la velocidad de recaudación y bajamos a 66 días y logramos también acelerar un poco la conversión del inventario? Esto básicamente lo que nos da es un ahorro de 10 días en el ciclo de conversión, en el ciclo de caja operativo. Y pues básicamente logro llegar a un momento inmovilizado de 120, un efectivo inmovilizado de 120 días a 110, y también logro hacer ajustes en los gastos operativos impuestos, y lo llevo a 70. Todos los demás elementos manteniéndose similares, básicamente el efectivo requerido nos baja un poco a 64.6 centavos, manejando que igual me mantengo generando esos $5 de cash como operación actual. La tasa pues me incrementa 10 puntos base y logro una tasa un poco mayor. Esto es un efecto que logramos básicamente mejorando la velocidad de conversión de ese flujo de efectivo, bajando algunos días en esto. Y pues claramente gran parte de los objetivos es precisamente trabajar en que el capital de trabajo pues se pueda recuperar en una forma rápida. En cuanto a la segunda palanca, básicamente reducir costos operativos. Aquí el efecto lo tenemos principalmente en el P&L, donde logramos bajar un poquito tanto el costo de ventas como el impacto de los gastos operativos por dólar generado de ventas, y logro pues un poquito más a nivel de cash. En lugar de 5 centavos tengo 6.50, y pues mi efecto en esto es una tasa
un poco mayor. ¿Esto qué parte del supuesto? Claramente de que estas eficiencias, tanto en costo de ventas como gasto operativo y principalmente a nivel de costo de ventas, no las transfiero al cliente, llamémoslo así. Esto es, básicamente me mantengo, logro con mis ventas actuales, pues bajar ese costo y pues genero un poquito más de utilidad. Aquí, si ustedes ven, el efecto por una mejora en margen es una tasa mucho mejor de la que tendríamos internamente si logramos acelerar un poquito el capital de trabajo. Ahora imagínense si podemos lograr una mezcla en estos dos elementos, ¿verdad? Y pues claramente el margen es un indicador muy fundamental para nuestras operaciones. La tercera palanca, y como mencionaba Giovanni, es el aumento en los precios. Lo que pasa es, si logramos trasladar ese incremento en precios al cliente, pues lograríamos tener un efecto, manteniéndose todo lo demás igual, pues ese incremento en precios por dólar me tendría, digamos, un impacto de reducción básicamente en este costo de ventas y en gastos operativos, y pues lograría obtener una tasa de 9.92 y pues una tasa anual interna de 24.15. Entonces, un poco como mencionaba Joan, ¿cuál es el objetivo de las palancas? Es efectivamente ver cuál es la forma o cuál sería el mecanismo para poder maximizar los efectos o esa tasa sobre la cual yo podría crecer con mis recursos actuales. Temas importantes a considerar desde la perspectiva del modelo. Aquí básicamente lo que hemos explicado es, y nuestro gran objetivo era que ustedes pudieran conocer que existe una forma de poder entender que con mis recursos actuales tengo un potencial de crecimiento, y claramente va a decidir, las decisiones operativas y de activos van a influir sobre eso. Hay consideraciones, digamos, que incorporan complejidad al cálculo, claramente. Esto asume, digamos, que el desempeño histórico es un referente para condiciones futuras. Sin embargo, el modelo se puede aplicar de una forma prospectiva también. Claramente, estos años de pandemia nos enseñaron a todos que no necesariamente la historia es el mejor predictor, pero estamos construyendo una nueva historia. Y hay negocios que se vieron más afectados que otros, y otros pues se lograron mantener bastante estables. Entonces, el modelo se puede aplicar, digamos, en diferentes contextos a nivel de histórico. Entiéndase histórico, entiéndase prospectivo. También, digamos, el modelo base considera un efecto de CAPEX de reposición. O sea, me mantengo con mis niveles de activos actuales, porque es con mi recurso actual, cuánto es lo que tengo capacidad de generar si logro invertir en adición al flujo que estoy generando. Esto por dólar. Temas como impactos como cuentas como depreciación y su escudo fiscal tienden a ser relativamente bajos en la mayoría de los casos. Entonces, como un punto de partida se podría omitir, digamos, estos elementos, pero luego se pueden incorporar en el modelo. ¿Qué pasa con inversiones adicionales o niveles adicionales de equipos? Claramente esto implica más consumo de efectivo, y por ende esa inversión pudiera implicar en un inicio una reducción de esta tasa de crecimiento financiada internamente. Sin embargo, estas inversiones usualmente se hacen para mejorar, ya sea eficientizar procesos, ya sea aumentar capacidad. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Pues que efectivamente este indicador de tasa de crecimiento interna en el futuro tenga una mejora, porque claramente la inversión se hace para mejorar. Lo mismo pasa con los temas de investigación y desarrollo, y como mencionaba Giovanni al inicio, pues cuando tenemos varias líneas de producto, este marco conceptual se puede aplicar para esas unidades, porque yo puedo tener dos unidades que hagan lo mismo, o unidades diferentes en donde yo tenga una mejor rentabilidad en una que en la otra, pero capaz que tengo buena rentabilidad en una y mis días de ciclo de conversión de efectivo son un desastre, u otra que no es tan rentable, pero que me genera efectivo muy rápido. Entonces, ante decisiones estratégicas en cuanto a qué líneas me generan una mayor oportunidad de crecimiento, pues este es un marco que nos puede ayudar a evaluar ese tipo de consideraciones.
Giovanni. Sí, tal vez para hacer referencia un poco a una pregunta que menciona Manrique en el chat, saludos a Manrique. Un poco la parte, digamos, que estamos explicando efectivamente, tiene que ver con eficiencia operativa, porque al final es la tasa de crecimiento, ¿verdad?, que podemos generar internamente. Entonces, si bien puede haber crecimiento por otro tipo de, como explicamos, por ejemplo, por crecimiento inorgánico, puede haber crecimiento por, utilizando algunas otras fuentes de financiamiento, ¿verdad? Lo que se trata, digamos, un poco el ejercicio, conceptualmente es precisamente de eso, de ver de qué manera internamente podemos crecer, ¿verdad? Y qué tasa podría ser esa que es sostenible internamente. Entonces, mucho está ligado, como bien dice Manrique, a la gestión interna. Y esto también, entonces, se liga con esto que viene en esta filmina, que es alinear previamente las áreas de operaciones y administración de activos, porque en las empresas tenemos decisiones corporativas que tienen que ver con temas operacionales, ¿verdad? Donde está todo lo que es la parte de flujo de caja de operaciones, ¿verdad? El crecimiento en los ingresos, los márgenes de utilidad operativa, la sostenibilidad de esos márgenes, ¿verdad? Tasas de impuestos. Y también tenemos unas decisiones de inversión, que es cuando ya entramos a ver, bueno, en qué vamos a invertir. Son decisiones de activos de largo plazo, ¿verdad? Activos fijos generalmente. Son inversiones de capital de trabajo en corto plazo. Pero usualmente, no en todas las compañías, pero en muchas compañías pasa que estas decisiones son tomadas por grupos diferentes. Entonces, realmente, estas decisiones tienen que estar alineadas, ¿verdad?, desde una misma perspectiva de negocio, para poder entender tanto las ventajas como las desventajas, ¿verdad?, de las estrategias que se plantean, y el impacto que puede tener tanto en su capacidad de crecimiento como eventualmente en las fuentes de financiamiento que se requieran generar para este crecimiento. Hay algo que sí quisiera que quede muy claro, ¿verdad? Que yo creo que lo han visto en la presentación, pero es que una compañía una compañía rentable que trate de crecer muy rápido, no significa que siempre va a ser exitosa, porque puede quedarse sin efectivo, ¿verdad? El crecimiento también muy rápido, a pesar de que los productos están siendo exitosos, si yo quiero crecer muy rápido, pero no administro bien mi efectivo, me quedo sin efectivo, voy a generar serios problemas. Entonces, de ahí la importancia, ¿verdad?, de estar evaluando constantemente la generación que puedo tener, el crecimiento que puedo tener y la administración del capital de trabajo que puedo estar haciendo, ¿verdad?, para poder sostener esa tasa de crecimiento de largo plazo. Con esta terminamos la presentación. Vamos a ver si hay algunas preguntas. Ya tenemos varias preguntas. La primera es, ¿qué pasa cuando hay inversiones adicionales? Ok, bueno, cuando hay inversiones adicionales, un poco, digamos, lo que mencionaba ahora Esteban en la presentación, ¿verdad? El ejercicio que hicimos es un ejercicio casi que solo considera reposición, ¿verdad? Sin embargo, cuando hay inversiones adicionales, efectivamente va a haber una salida de flujo, ¿verdad? Y estas inversiones, sea que lo hagamos financiado, o sea que lo hagamos con recursos propios, eso nos va a restar crecimiento en el corto plazo. Sin embargo, es muy importante que esas inversiones adicionales, ver para qué fin son. Si esas inversiones adicionales no nos van a hacer mejorar nuestra capacidad productiva, por ejemplo, o no nos van a generar mayores, tanto crecimiento futuro como gestión interna, digamos, por ejemplo, de lo que es el costo de ventas, difícilmente nos van a generar crecimiento a largo plazo. Pero si esas inversiones son para precisamente tener mayor capacidad, tener mejor eficiencia, nos va a sacrificar un poco la gestión, digamos, el crecimiento en el corto plazo para generar ese crecimiento a largo plazo, ¿verdad? Lo que sí hay que ver muy bien son los momentos, ¿verdad? Tampoco se puede hacer una inversión muy fuerte, ¿verdad?, si no tengo el efectivo para hacerle frente a ella. Entonces eso se puede diluir también un poco en el tiempo. Gracias, don Giovanni. Nos preguntan también, ¿qué pasa si me endeudo? ¿Cuál es el efecto que tendríamos?
Ujú. Sí, la deuda también, digamos, al final mencionábamos hace un momento, digamos, en la presentación, que tiene factores, ¿verdad? Factores, digamos, que pueden ser de que no tengamos acceso, etcétera. Pero asumiendo que sí se puede, la deuda nos puede ayudar a generar crecimiento futuro. Sin embargo, es muy importante que en el corto plazo también la deuda nos va a generar, a restar efectivo, ¿verdad? Y entonces hay que administrar muy bien en este ejercicio, ¿verdad? De la tasa de crecimiento interna, cuánto puede ser el flujo que nos esté quitando, ¿verdad? La deuda. Y en función a eso, ver entonces, recalcular esa tasa de crecimiento interna y ver si la deuda también, para qué fin es, ¿verdad? Si la deuda es, de nuevo, para temas de capital, crecimiento futuro, nos va a generar posiblemente mayor crecimiento. Si la deuda es simplemente para gastos operativos, porque tenemos problemas de flujo, ahí sí nos va a restar crecimiento, ¿verdad? Entonces tenemos que, por eso es muy importante que a pesar de que se incurra en deuda, tratar de mejorar estos parámetros de eficiencia, digamos, interna para poder mantener el crecimiento sostenido de largo plazo. Ok, muchas gracias. A media presentación más o menos nos preguntaron cómo se calcula el 18,58%. Creo que fue en un ejercicio que estaba presentando don Esteban. Sí, creo que Esteban sí lo explicó. Bueno, No lo sé. explicó en el momento, Sí, perdón. en su Sí, sí, momento. lo explicamos. Ok, Ujú. de acuerdo. Dice, ¿cómo interpretar que la mejor palanca para mejorar la CFI es la eficiencia operativa? Es básicamente por ser un evento que no se traslada al cliente y es más una gestión interna. Sí, ahora cuando estaba explicando la anterior, le hice referencia un poco a esta, que Ok, es la de Van Riken exactamente. Ujú. perfecto. También nos dicen, el análisis se puede realizar mensual analizando los radios, dado que si el negocio es cíclico, los radios anuales pueden ser un poco distintos a las necesidades máximas de crecimiento. ¿Cuál sería su consideración en caso de que los clientes cíclicos, es decir, perdón, de los negocios cíclicos? Es decir, hay 4 a 6 meses claves del año donde está la concentración de la venta. Sí, vamos a ver, en el caso de negocios cíclicos, aquí la gran ventaja del análisis del capital de trabajo de estos ingresos es que yo puedo hacer un análisis de capital de trabajo sobre base anual, base semestral, base mensual. Entonces, claramente al analizar, digamos, los ciclos, es entender muy bien efectivamente lo que menciona Jack López en cuanto a cuál es el ciclo al que me estoy enfrentando y poder hacer un cálculo uno asociado a ese ciclo puntual y luego analizando para ver cuál es el efecto anual del mismo. Pero sí habría que llevarlo al ciclo del negocio. Uh-huh. Perfecto. Daniel Calderón también nos pregunta, ¿ustedes pueden ayudar a una empresa a generar estos modelos por marca y por país y ver qué efectos tiene la evaluación de la compañía consolidada? Sí, vamos a ver, digamos, efectivamente uno puede hacer el modelito como mencionábamos al inicio para distintas líneas de servicio, digamos, o distintas líneas de producto o distintos sectores de mercado, ¿verdad? No solamente a nivel de la compañía como un todo. Eh, y efectivamente uno lo que puede hacer como el fin último, al final es también ver esa tasa de crecimiento y el efecto que puede tener en el valor de los accionistas, ¿verdad? El valor del negocio. Uno puede hacer escenarios para poder determinar el efecto que tiene en el valor. Entonces es un modelito, digamos, completo que uno puede estructurar y e ir midiendo, ¿verdad? Esa tasa de crecimiento y ir midiendo también el efecto que puede tener en el valor del negocio. De igual forma, ahorita les dejamos los contactos de los expositores para que los puedan contactar en caso de que deseen hacer este tipo de análisis o inversiones en sus compañías. Nos piden que por favor repitamos cómo se determinó la tasa anual. Claro, con mucho gusto. Me voy a ir un poquito para atrás. Dame un segundo. Ya vamos a llegar rápidamente. Aquí.
bueno, nada más para repasar un poquito, la tasa por cada ciclo de caja operativo es básicamente el cash que genero dividido entre el efectivo requerido para financiar. Esto me da un 7.63 para un ciclo de 150 días. Como yo tengo 365 días al año, simplemente expreso las veces que sería en un año ese ciclo. Entonces, mi ciclo de caja operativo son 2.433 veces al año y multiplico este 7.63 por el 2.433. Esa sería básicamente la mecánica para determinar la tasa anual. Muchas gracias. Y nos dicen, el incremento en precios podría ser aprovechado por la competencia y perder clientes. Sí, recordemos que cuando mencionábamos las palancas hablábamos de que habría que ver el efecto neto, ¿verdad? El aumento de clientes podría reducirnos el volumen, ¿verdad? Porque algunos, se nos pueden ir algunos a la competencia, ¿verdad? O algunos pueden no necesariamente, o sustituir algunos de los productos que nosotros vendemos. Por eso hay que hacer sensibilizaciones siempre, ¿verdad? Hay que ver el efecto, digamos, neto que puede haber de un incremento en precios, ¿verdad? Que si aumentamos un 10% no significa que nuestras ventas van a aumentar un 10%, tal vez aumenten, no sé, un 5% porque hay pérdida de clientes. Entonces, esa sensibilización es bueno hacerlo, pero también por eso mencionábamos que muchas veces es bueno también no necesariamente irnos por una sola palanca, sino hacer un mix de palancas. Entonces, tal vez el incremento de precios puede ser marginal, ¿verdad? Para que no se sienta mucho, pero además de eso ir acompañado con mejoras operativas, ¿verdad? En el negocio y por eso, y de esa manera lograr esa tasa de crecimiento, mejorar esa tasa de crecimiento. De acuerdo. Vamos a ver, creo que nos llegó. Ah, bueno, muchas gracias por repetir la fórmula, nos dicen. Creo que de momento no tenemos más preguntas. De igual forma, comentarles que les estaremos enviando un poco de información sobre este webinar, incluyendo los contactos de los speakers para que estén atentos. Y para ello, los invitamos a responder la siguiente encuesta que les estaremos compartiendo por el chat para que por favor nos soliciten esa información que desean. No sé si don Giovanni o don Esteban tienen algo adicional por cubrir. No, solamente agradecerles a los que estuvieron presentes y quedamos a la orden para cualquier consulta adicional que puedan tener. Muchísimas gracias para todos. Bueno, buenos días. Tengan buen día, hasta luego. Excelente, muchísimas gracias a los expositores y muchas gracias a todos los asistentes el día de hoy. Como les comenté, les invitamos a completar la encuesta que les pasé por el chat para que puedan solicitarnos si desean información adicional del webinar. Y bueno, sin más que decir, desearles un excelente día a todos. Muchas gracias por acompañarnos.